Hola, ¿qué tal? Les mando un cordial saludo a todos los alumnos del doctorado en educación. El día de hoy, como parte de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico, damos inicio a la sesión número 4, la cual versa sobre el proceso de gestión del cambio tecnológico, específicamente en las instituciones educativas. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy vamos a iniciar recordando el propósito de la asignatura. Como bien saben, esta materia tiene por propósito brindar al alumno una serie de elementos que permitan su comprensión amplia y profunda sobre la política y gestión del cambio tecnológico en el contexto educativo. También se busca que los doctorantes desarrollen habilidades para, por un lado, analizar y por otro, evaluar todas las decisiones, directivas y políticas relacionadas con la integración de la tecnología en el ámbito de la educación. Y esto les permitirá también poner en práctica una serie de conocimientos sobre cómo gestionar el cambio tecnológico de manera efectiva en las instituciones educativas. La sesión del día de hoy tiene por objeto proporcionar a los alumnos una serie de conocimientos y fundamentos sobre las mejores prácticas para gestionar de manera efectiva el cambio tecnológico, específicamente en instituciones educativas. Se busca que los doctorantes adquieran una serie de herramientas para identificar tanto las necesidades tecnológicas de esas instituciones, conozcan los elementos que permitirán diseñar estrategias, también controlar y dirigir el proceso de implementación, así como gestionar el cambio de manera holística e integral que les permita superar los diversos desafíos que surgen como parte de este proceso de cambio tecnológico a nivel global. De manera general, la sesión del día de hoy abordaremos 4 aspectos centrales. Primero, conceptos fundamentales que están estrechamente relacionados con la gestión del cambio tecnológico. El segundo tema es relativo al diagnóstico de necesidades y que son el punto de partida para todo proceso de gestión de cambio tecnológico. Subsecuentemente, recuperaremos algunos elementos que hemos visto en las sesiones pasadas relativo al diseño de estrategias para promover estos procesos de cambio dentro de las instituciones. Y finalmente, consideraremos diversos elementos que son vitales para el éxito en el proceso de gestión del cambio de la tecnología en el campo de la educación. Antes de comenzar, vamos también a retomar algunas de las conclusiones que observamos en la sesión anterior, la cual estuvo centrada en el diseño de estrategias para la integración de tecnología en el currículo. En aquella sesión observábamos que la integración de la tecnología en el currículo pues tiene diversos aspectos positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede potenciar sus efectos, sus alcances, y por lo tanto el diseñar estrategias pues tiene el potencial de ampliar la participación activa de los estudiantes, así como fomentar varios aspectos: la creatividad, la colaboración y el desarrollo de habilidades digitales que pues invariablemente son necesarias en la sociedad actual y también lo será en el futuro. La segunda conclusión a la que llegamos fue que la implementación exitosa de la integración tecnológica, pues invariablemente requiere de un proceso de planificación muy cuidadoso y que va ligado con lo que vamos a ver el día de hoy, una gestión efectiva y también asociado a esto, pues un proceso de formación y entrenamiento adecuado del personal docente. De esta manera, lo que vamos también a revisar con esta conclusión es que es esencial considerar aspectos como la disposición de recursos económicos que nos permitan acceder a recursos tecnológicos, generar programas de capacitación docente sobre el uso de herramientas digitales, así como un proceso de evaluación y supervisión, considerando que es permanente el proceso de integración y adaptación tecnológica. La evaluación, como mencioné, debe de ser periódica y debe de estar enfocada en áreas de mejora para realizar los ajustes necesarios y con ello garantizar el éxito de una implementación. La tercera conclusión a la que llegamos la sesión de la semana pasada fue, pues, el logro de la integración tecnológica de manera exitosa debe de considerar de manera, digamos, medular
la diversidad de los estudiantes, ¿no? Sus diferentes características, capacidades y potenciales, y con ello también garantizar su accesibilidad. En este sentido, las estrategias deben de tener un carácter inclusivo, que tenga en consideración todas las deficiencias, todo el potencial y las necesidades de todos los alumnos, independientemente de sus competencias o circunstancias muy personales. Entonces, podemos concluir de manera general que la tecnología, sin duda, ofrece opciones y adaptaciones que permiten a cada estudiante participar de manera muy efectiva y plena en el proceso educativo, lo que contribuye a una educación equitativa y de calidad, que es el objetivo último. El día de hoy vamos a centrarnos en algunos conceptos fundamentales que describen la actividad de la gestión tecnológica. Partimos de la definición del cambio tecnológico y cómo es que tiene esta actividad de naturaleza administrativa en el campo de la educación. Podemos establecer con base en una definición de Tapscott de 2016 que la gestión del cambio tecnológico es un proceso a partir del cual se desarrollan, se difunden y se adaptan las tecnologías que van surgiendo en el campo social a partir de los procesos de investigación y desarrollo científico en las universidades, en las empresas o en la industria. Y es precisamente el efecto que tienen esas nuevas tecnologías en los cambios, en los modos en los que las personas viven y trabajan y se comunican, que cobra relevancia este proceso de gestión del cambio tecnológico. Y hay tres actividades centrales que lo definen. Primero, el desarrollo. Se parte de que el desarrollo es un proceso también de generación de nuevas tecnologías a través del desarrollo de la investigación y el desarrollo científico. Como ya mencioné, esto permite a las sociedades no nada más ampliar los mercados, el comercio, sino también hacer mucho más eficientes una serie de actividades que son vitales para su subsistencia y su desarrollo. Una segunda actividad está relacionada con la difusión, que se entiende como el proceso por el cual las nuevas tecnologías se propagan de una persona o un grupo a otro. Esto lo podemos ver de manera muy evidente cuando, no sé, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos, surgen desarrollos tecnológicos y pasa cierto tiempo hasta que permean y llegan a otros contextos, a Latinoamérica, a África, a Asia. Entonces, hay un proceso de difusión en el cual se van diseminando esas nuevas tecnologías. Y esto nos liga a un tercer proceso que, digamos, bajo esta lógica gradual, al proceso de adopción, el cual es, digamos, el medio a partir del cual las personas u organizaciones deciden utilizar esa nueva tecnología que fue difundida y previamente desarrollada. Es decir, el hecho de que llegue una tecnología al contexto de Latinoamérica, pues no necesariamente va a implicar que se adopte, puede que no tenga una compatibilidad por pues, aspectos de infraestructura, incluso por aspectos culturales, ¿no? Un ejemplo muy claro, el de los autos eléctricos, ¿no? Si bien en Norteamérica, en Europa o en Asia hay estaciones de recarga para vehículos eléctricos de manera, pues no sé, muy extensa. Hay presencia en todo el territorio de los países que cuentan con esta tecnología. En Latinoamérica, pues hay vehículos híbridos, sin embargo, las barreras que impone la infraestructura, en este caso del sector eléctrico, pues no permite que haya una adopción plena de esa nueva tecnología. Entonces, podemos sintetizar que el cambio tecnológico implica estos tres procesos, el desarrollo de la tecnología, su difusión en términos geográficos y su adopción en términos políticos y sociales. Entonces, el cambio tecnológico puede tener un impacto en la sociedad. Y este impacto, como lo hemos visto en las sesiones previas, puede ser tanto positivo como negativo. Es decir, por un lado puede conducir a nuevas oportunidades de crecimiento económico, de innovación, de progreso social, de eficiencia en términos productivos e industriales, pero por el otro lado también puede conducir pues al desplazamiento laboral, a la desigualdad social y a la degradación ambiental, ¿no? Es decir, el cambio tecnológico no es necesariamente y únicamente positivo, tiene también su lado negativo en varias dimensiones. Entonces, el hecho de estudiar
el proceso de cambio tecnológico para comprender sus impactos en el sector educativo y en otros, obviamente, pues permite anticipar potenciales impactos y por lo tanto desarrollar políticas que permitan evitar, mitigar o subsanar sus efectos negativos, ¿no? Entonces, el ámbito o el campo de la educación no está exenta de estos efectos. Invariablemente el cambio tecnológico ha impactado tanto positiva como negativamente a la educación en las últimas décadas y ha permitido, por ejemplo, a estudiantes acceder a gran cantidad de información muy valiosa que de otra manera sería muy complicado por pues, la dificultad de acceder a recursos bibliotecarios pues, físicos, ¿no? También le permite al estudiante aprender a su propio ritmo y colaborar con otros estudiantes independientemente de su ubicación física. Pero por otro lado, bajo esta misma lógica de la dualidad de impacto de cambio tecnológico, pues también ha planteado desafíos que se revisaron de manera muy puntual en las primeras dos sesiones. Una de ellas, la brecha digital, y por otro, la falta o la débil capacitación docente que es vital para que estos impactos de la tecnología en el campo de la educación pues se puedan pues absorber de mejor manera. Entonces, la gestión del cambio tecnológico en una institución educativa, pues tiene relevancia en varios sentidos, ¿no? Uno de ellos es que permite este proceso que ya mencionaba, deriva de las ciencias de la administración, pues permite asegurar que la tecnología que se utiliza se hace de manera efectiva, principalmente y de manera central en el aprendizaje de los estudiantes. Otro punto muy importante es que la tecnología y al gestionar su cambio, pues permite superar desafíos que plantea este proceso. Ya mencionamos la brecha digital o la falta de capacitación docente. Y tercero, la gestión de este fenómeno permite aprovechar y maximizar los potenciales beneficios de la tecnología. Todo esto teniendo como fin elevar el nivel y digamos también la cobertura, el nivel de la calidad de la educación y la cobertura de su impartición. Entonces, la gestión del cambio tecnológico debe siempre ser considerado y en consecuencia implementado desde una perspectiva integral y holística, que integre a la totalidad de los miembros de una comunidad educativa. Y esto considera desde estudiantes, docentes, administradores, padres de familia e incluso autoridades a nivel gubernamental. También debe de verse desde diversas perspectivas, digamos, pues no sé, desde diversas dimensiones, ¿no? Estoy hablando de dimensiones o ámbitos sociales, económicos, políticos, administrativos, etcétera. Entonces, el proceso de gestión del cambio tecnológico siempre debe de comenzar a partir de una identificación y evaluación de necesidades, porque esa es la principal manera en la cual se va a justificar el promover ese cambio tecnológico o incluso, como lo veíamos anteriormente, esa adopción de esas nuevas tecnologías que han sido difundidas o desarrolladas. Y posteriormente a la evaluación de estas necesidades, el proceso debe concluir con un plan de implementación que sea factible y sostenible económicamente en el tiempo, ¿no? En el cuadro de la derecha podemos observar cómo a partir de dirigir, planear el uso de en este caso, las tecnologías de información, pues nos va a llevar a transformar procesos manuales tecnológicos, es decir, actividades que un administrativo, un docente hacía, pues va ahora a requerir insumos tecnológicos que lo pueda hacer mucho más óptimo. Esto también nos va a llevar a la necesidad de una formación adecuada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y finalmente analizar y evaluar el resultado de la inversión en tecnología. Obviamente no nada más en términos económicos, sino también dentro o en términos de la efectividad de la tecnología. Ahora bien, hay una serie de factores que deben de considerarse al emprender todo proceso de gestión de cambio tecnológico en una institución y en este caso, pues con mayor razón en una institución educativa. Podemos mencionar una, pues el conocimiento de los recursos disponibles. No hablo nada más en términos económicos, sino intelectuales, materiales, obviamente económicos. Son
muy, muy, muy importantes, porque son muchas veces el punto de entrada a esos procesos de cambio o de adopción tecnológica. Un segundo punto es la cultura de la institución, ¿no? Si es una institución en la cual hay mucha resistencia al cambio, pues probablemente esos procesos de gestión de cambio tecnológico serán complicados, serán difíciles, muy lentos y pues en algunos casos dolorosos, ¿no? Entonces, es importante promover culturas abiertas a la innovación, al cambio, y esto permite ser mucho más resiliente y flexible los procesos de gestión de cambio tecnológico en una institución educativa. Otro elemento son las necesidades de los estudiantes y que van también en, digamos, en paralelo a las necesidades docentes, de administradores y de padres de familia. Entonces, estos elementos son vitales para llevar a cabo un proceso de gestión de cambio tecnológico. Ahora bien, partimos también al identificar que el proceso de cambio tecnológico, pues sí, indudablemente es un desafío, pero es y cada vez se va a volver más esencial para que las instituciones de todo orden, en este caso educativas, pues puedan capitalizar todos los efectos positivos de la tecnología para mejorar la calidad en sus procesos, ¿no? En este caso, el proceso central, que es el de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también hay una serie, digamos, de recomendaciones que, pues, dentro de la literatura, aquí podemos mencionar el caso de Gómez, Quintanilla y Zanelli, en un texto relativamente reciente sobre la gestión del cambio en las organizaciones educativas en el ámbito post-pandemia. Y hay una serie de recomendaciones para este proceso. Primero, y lo vamos a ver más a detalle en unos minutos, empezar con una evaluación de las necesidades de la institución, ¿no? Estas no se ciñen exclusivamente al ámbito tecnológico, sino tienen una amplitud en diversos ámbitos. Número dos, desarrollar un plan de implementación que sea factible y sostenible. Y también flexible, que se pueda ir adecuando a las condiciones cambiantes de la institución. Número tres, involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso. Ya veíamos, administradores, padres de familia, alumnos, docentes y autoridades. Número tres, número cuatro, comunicar claramente los beneficios del cambio tecnológico. También es fundamental que haya un convencimiento por parte de toda esta comunidad de que los cambios tecnológicos que se están promoviendo van a tener un impacto positivo para todas las partes. De lo contrario, puede que haya resistencia al cambio o poco apoyo al proceso. En este sentido, pasamos a la siguiente recomendación en la cual pues es vital y es clave comunicar de manera clara y precisa los beneficios de ese proceso de cambio. Y a la par, pues debe de haber una consideración, digamos, de proporcionar capacitación y apoyo a los usuarios de la tecnología, ¿no? Que son a la vez los miembros mismos de la comunidad educativa. Y finalmente, pues la paciencia y la comprensión, pues son vitales para el cambio, ¿no? Los procesos de cambio no son radicales o disruptivos, muchas veces suelen ser, pues, lentos, graduales, progresivos y pueden implicar bastante tiempo. Sin embargo, es parte del proceso de maduración de esas capacidades de innovación, de cambio y de tecnología por parte de una institución y esos procesos suelen ser lentos normalmente. Y bueno, identificando algunos de los principales desafíos y oportunidades para la implementación de la tecnología en una institución educativa, pues vamos a ser, digamos, muy concreto en esto, en el sentido de que es simplemente un recordatorio de lo que vimos ya en sesiones anteriores. Uno de los principales desafíos, pues la brecha digital, es decir, no todos los estudiantes o miembros de una comunidad educativa pues tienen acceso a los recursos tecnológicos, ¿no? Ya sean materiales como hardware o equipos, o intangibles como software o licencias, ¿no? Otro desafío son los costos, ¿no? Digamos que los costos y la capacidad económica de ciertos sectores, pues, son vitales para la definición de esas brechas digitales, ¿no? Si son muy amplias o si son muy cortas, ¿no? Entonces, los costos, pues, son vitales porque determinan la capacidad de implementación de manera efectiva de un cambio tecnológico, de un proceso de cambio tecnológico. Número tres, tenemos la capacitación, ¿no? Si bien una institución puede tener el recurso económico para promover ese proceso de cambio, debe ir acompañado invariablemente de la capacitación, ¿no? Y es un tema
muy distinto, ¿no? Muchas veces se puede tener el recurso tecnológico, pero no la capacitación en estudiantes o en docentes, lo cual pues hace poco fructífero pues la implementación de la tecnología. Otro de los desafíos, y digamos algunos de ellos los plantea este texto también relativamente reciente, que muestro del lado derecho, de Karina León, sobre los desafíos y las oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas, y tiene bastantes casos de estudio positivos, exitosos, en este texto de la UNESCO, y pues algunos de ellos están ligados con estos tres desafíos, ¿no? El primero, el acceso a Internet, que puede ser en parte, ¿no? Por su situación o su ubicación geográfica, ¿no? El entorno en el cual está ubicada la institución educativa, pues puede que no tenga, digamos, los beneficios de contar con infraestructura de telecomunicaciones eficiente a su alrededor. Entonces, eso también puede ser un desafío. Otro, el contenido digital, ¿no? No es nada más comprar la licencia o el equipo, la computadora, sino también tener, digamos, elementos, personal, para que se desarrolle contenido digital de alta calidad para los alumnos, ya sea para complementar las asignaturas o promover algún tipo de evento académico. Y finalmente, pues la privacidad y la seguridad, ¿no? El hecho de estar interactuando en el ciberespacio nos hace, pues, de alguna u otra manera vulnerables respecto a nuestra seguridad y nuestra privacidad. Y por el otro lado tenemos pues esta serie de oportunidades que derivan de la implementación de la tecnología en el ámbito educativo. Primero, pues la personalización, ¿no? Puede personalizarse el estudio, el aprendizaje propiamente, a partir de las características y necesidades individuales de cada discente. Número dos, la interactividad, ¿no? Es decir, los recursos tecnológicos nos permiten interactuar, ser muy dinámicos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, del uso de ciertos recursos para el aprendizaje, y eso engancha, ¿no? Al alumno, aunque eventualmente también pudiera ser un distractor. Número tres, tenemos el acceso a la información, lo que ya comentaba, ¿no? Acceder de manera casi instantánea, sencilla, de manera también actualizada, pues es un elemento que se valora muy positivamente respecto a la implementación de la tecnología. Y bueno, del lado derecho podemos observar, ¿no? Algunos de estas oportunidades o impactos que tiene la tecnología. Por ejemplo, la enseñanza basada en tecnologías de la información, digamos, el formar ecologías y entornos digitales que promueven también el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los alumnos, las aplicaciones o las apps y las herramientas digitales, también el promover entornos de e-learning o m-learning, y también, pues, de alguna manera generar competencias y capacidades digitales y finalmente también llevar a cabo nuevos entornos para la impartición del proceso de la enseñanza y el aprendizaje a partir de los salones inteligentes, ¿no? Entonces, estos elementos que ahorita les comento son parte de esa serie de oportunidades y muestra de que se pueden capitalizar. Ahora bien, tenemos también otras formas de oportunidades derivadas de la implementación de la tecnología. Por un lado, tenemos la colaboración. Ya mencionamos, independientemente de la situación física del alumno y del profesor, pues se pueden llevar a cabo colaboraciones a favor de sus programas de estudio. También, en este sentido, se pueden llevar colaboraciones de investigación para, digamos, ser mucho más eficientes en el intercambio de información, de conocimiento y de generación también de contenidos. Otra oportunidad, pues, está en base a la creatividad, ¿no? En los últimos, pues, semanas, meses, hemos visto cómo la inteligencia artificial ha podido potenciar la capacidad creativa de muchos profesionistas, digamos, de las artes visuales o incluso de generadores de contenido en texto, ¿no? El generar guiones o propuestas, por ejemplo, audiovisuales, pues, son un reflejo de ello. Y finalmente, la innovación. La tecnología invariablemente puede ayudar a los estudiantes a ser más innovadores porque desarrolla una nueva perspectiva, digamos, del entorno, ¿no? De la manera en la cual interactúan con otros alumnos, con otros grupos sociales. Entonces, podemos observar también del lado derecho
que es precisamente cuando el empleo y la implementación de estos recursos tecnológicos están centrados en el alumno y en el aprendizaje activo, es cuando son mucho más efectivos, ¿no? Es decir, debe de ser autodirigido, debe de adecuarse a aspectos socioculturales, debe ser una implementación auténtica y ubicua, en la cual el alumno en cualquier momento puede hacer uso de su recurso tecnológico para beneficio propio, ¿no? Entonces, en este sentido, debe de haber una también asociación entre el marco pedagógico en el cual se implementa y los elementos didácticos, ¿no? Que puede ir desde aspectos de tecnología, evaluación y seguimiento, generar experiencias, interacciones, acceso a nuevos y contenidos creativos y también promover nuevas estrategias de aprendizaje. Y bueno, con esta serie de fundamentos conceptuales podemos partir o podemos cuestionarnos, bueno, ¿cómo es que se detectan esas necesidades tecnológicas en una institución educativa? Y como ya mencioné, establecer el punto de partida de todo proceso de gestión del cambio tecnológico. Entonces, la identificación de esas necesidades tecnológicas, pues es complejo invariablemente, ¿no? Porque hay que hacer un proceso de investigación diagnóstica para garantizar que la tecnología se use de manera efectiva para mejorar el aprendizaje y que realmente atienda deficiencias o vacíos o problemáticas en la institución. Esto no se puede llevar de manera individual, sino debe de ser un trabajo colaborativo que involucre pues a muchos de los miembros de la comunidad educativa, que van desde los alumnos, profesores, administradores y específicamente aquel personal que está especializado en las tecnologías de la información, que no todas las instituciones pueden tenerlo, pero quienes las tengan, digamos, son los actores clave. Y también es importante considerar que esta detección de necesidades, pues es un proceso permanente y continuo, porque de manera, digamos, casi diaria, están cambiando estas necesidades de la institución educativa y también las necesidades tecnológicas, aunado a que el proceso de cambio tecnológico a nivel global, pues continúa y se desarrolla de manera, pues, también lo hemos comentado, de manera exponencial. Y por lo tanto, las instituciones buscan en ciertos momentos adaptarse y capitalizar los beneficios de ese cambio tecnológico. Entonces, para identificar las necesidades tecnológicas en una institución educativa, pues partimos del primer paso, ¿no? Establecer una serie de objetivos y metas muy claros. En este sentido, pues es fundamental para guiar todo el proceso de gestión tecnológica y orientar cada uno de los esfuerzos que se lleven a cabo. Esta detección de necesidades también debe de estar sustentada, ¿no? En evidencia empírica, no puede ser nada más una interpretación subjetiva y por lo tanto el reunir o recabar datos pues es fundamental porque es a partir de lo cual se sustentan tanto los objetivos como las metas de un proceso de cambio tecnológico en una institución. En este sentido, también hemos referido que hay diversos métodos que son útiles, encuestas, entrevistas o grupos focales, y todos los datos que se obtienen de estos instrumentos, de estos métodos, permiten identificar áreas de mejora, ¿no? Áreas en las cuales la tecnología puede potenciar ciertas capacidades institucionales o subsanar también deficiencias, pues por algún lado de administradores, de directivos o de docentes. El tercer paso, una vez que ya se determinaron los objetivos, se recabaron datos para sustentarlo, el tercer paso es desarrollar un plan, ¿no? En este caso, a partir de identificar esas necesidades tecnológicas, se desarrolla un plan para satisfacerla y debe de, digamos, estar constituido a partir de la descripción de aquellos recursos tecnológicos que son necesarios y va a ser el punto también de partida para delinear estrategias para su implementación y su mantenimiento a futuro. Y como vemos en el cuadro de la derecha, pues esto también va ligado con lo que comentaba al inicio. Una capacitación docente, la adecuación y el mantenimiento de recursos materiales o intelectuales, humanos y económicos, obviamente. Posteriormente, el mantenimiento y seguimiento de cómo es que se emplean esos recursos tecnológicos. Y finalmente, pues una serie de incentivos que permitan profundizar y consolidar esas capacidades tecnológicas institucionales. Posteriormente, después de la formulación del plan, tenemos la implementación, que no es otra cosa más que pues llevar a la práctica, a los hechos, eso que de manera, digamos, intangible se ha formulado en un plan.
Y esto puede implicar la adquisición, la adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo, al lado de los procesos de capacitación del personal docente principalmente, así como la generación de directivas o políticas institucionales, así como procedimientos respecto a cómo se debe de utilizar la tecnología, cómo se le debe de dar mantenimiento, cómo se debe de sustituir en el futuro, todo esto dentro del entorno educativo. Y finalmente, como quinto paso de todo, en este caso, proceso de gestión tecnológica a partir de la identificación de necesidades, pues tenemos la evaluación del plan. Es decir, cómo es que cuáles son los efectos, los impactos del plan implementado y por lo tanto determinar si se ha logrado cumplir y alcanzar los objetivos y las metas. Esta evaluación también, nuevamente, implica recopilar datos, información y tecnología, información, perdón, sobre el uso de la tecnología, los resultados y el impacto que ha tenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo más importante, la satisfacción en este caso del usuario, especialmente del alumno. Ahora bien, es importante también, pues digamos, adentrarnos un poco en cómo son las herramientas para llevar a cabo estas evaluaciones de las capacidades y de los recursos existentes en una institución. Por un lado, a partir de esta matriz de evaluación, tenemos la identificación de un recurso tecnológico. Puede ser computadoras, software, internet, intranet, plataformas de aprendizaje virtual, recursos de aprendizaje en línea, capacitación del personal en uso de tecnologías y políticas y procedimientos para el uso de esos recursos tecnológicos. Y tenemos dos columnas subsecuentes, ¿no? ¿Cuál es la capacidad actual de la institución y cuál es la meta que me he proyectado en un tiempo determinado? Por ejemplo, en términos del recurso tecnológico denominado computadora, pues puede que una institución tenga 100 computadoras en buen estado, con buena capacidad para los fines de los cursos que se imparten, pero hay una meta. Probablemente esa meta responde a un periodo de 3 años en el cual se adquieran nuevas computadoras, 20 computadoras en buen estado, y en este sentido se pueda, por ejemplo, ampliar la matrícula o se puedan emplear esas computadoras por parte de docentes, etcétera. Otro ejemplo, plataformas de aprendizaje virtual. La institución puede tener en la actualidad una capacidad actual de plataformas de aprendizaje virtual disponibles, pero tiene como meta adaptar o adquirir nuevas plataformas que también son virtuales, disponibles para eh, poder ampliar los alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, tenemos una serie de recomendaciones para completar la matriz de evaluación. En este caso hay que asegurarse que todos los datos sean precisos, sean actualizados y esto conlleva a involucrar a todas las partes clave o interesadas o parte de la comunidad académica que están involucrados en los procesos clave de evaluación, ¿no? Ya mencionamos que son estudiantes, profesores, administradores o personal especializado en tecnologías de la información. También es muy importante que en estas matrices de evaluación pues se sea muy específico y muy concreto. Aquí mencionamos un ejemplo, ¿no? En lugar de decir el personal está capacitado en el uso de la tecnología, pues algo muy general, pues deberíamos poner en esa matriz, el personal está capacitado en el uso de la plataforma de aprendizaje virtual X o y el software educativo tal, ¿no? Muy, muy, muy concreto. Entre más concreto es mucho mejor hacer esta evaluación. Esta matriz permite identificar áreas donde se necesitan mejoras o donde hay que emplear mayor número de recursos humanos, materiales o económicos. Y también va a servir como una guía para desarrollar el plan para abordar áreas donde se necesitan esas mejoras. Y por lo tanto, implementar el plan de manera eficiente. Del lado derecho vemos, digamos, también una matriz de prioridad, una matriz Eisenhower en la cual podemos identificar a partir de la matriz de necesidades que veíamos previamente, determinar, digamos, qué capacidades y recursos necesitan una atención urgente porque son importantes o cuáles son, a pesar de que son urgentes, pues no son importantes, se pueden delegar o se pueden prolongar, ¿no? Su proceso de actualización.
O también identificar capacidades que son importantes, pero no urgentes, que se pueden planificar a lo largo del tiempo. O finalmente, aquello que no es ni urgente ni importante y por lo tanto no requiere verse reflejado en ese plan de gestión de cambio tecnológico. Ahora bien, parte, digamos, de los productos que genera un diagnóstico respecto a los recursos tecnológicos que tiene una institución educativa es el análisis y la identificación de brechas entre esas necesidades y los recursos disponibles. Partimos del concepto de las necesidades tecnológicas, que, pues digamos, derivan del cuestionamiento de cuáles son las necesidades tecnológicas de mi institución educativa. Y estas obviamente van a variar dependiendo del nivel educativo, del tamaño de la institución, del área geográfica, del contexto cultural y de los fines propios del plan y programa o de los cursos que se imparten. También, por otro lado, tenemos los recursos tecnológicos disponibles. Si bien tengo necesidades, pero también la institución puede poseer o disponer actualmente de recursos tecnológicos. Y ellos pueden incluir computadoras, software, internet, infraestructura de red, personal capacitado, etcétera. Y la diferencia entre esas necesidades y el recurso disponible, pues, define esa brecha, ¿no? Partiríamos del cuestionamiento, bueno, ¿cuáles son esas brechas entre las necesidades tecnológicas y los recursos tecnológicos disponibles? Bueno, pueden, digamos, caracterizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, brechas de acceso al recurso tecnológico, tal vez porque no se cuenta con infraestructura, con recursos económicos. También brechas de capacitación, es decir, tal vez no se han generado los talleres o los cursos específicos para que los docentes dominen el uso de la tecnología. O brechas de infraestructura, ¿no? Que puede ir ligado con pues, servicios básicos, ¿no? Como la luz, por ejemplo, o el acceso a Internet, entre otros. Y bueno, una vez que se han identificado estas brechas, como ya mencioné, entre las necesidades de recursos y los recursos disponibles, es que se pueden desarrollar los planes para abordar esas brechas y reducirlas, pues, de la manera más eficiente posible. Y estos planes deben de, digamos, considerar una serie de acciones. Proporcionar acceso a la tecnología a los estudiantes que no la tienen, también capacitar al personal en el uso de la tecnología, capacitar al personal en el uso de la tecnología propiamente, actualizar la infraestructura tecnológica y desarrollar políticas y procedimientos para el uso de la tecnología en el entorno educativo, ¿no? Aquí, digamos, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo en el contexto de la pandemia, pues había una serie de necesidades, ¿no? Por ejemplo, el acceso a una plataforma, a estar, digamos, en línea, en una plataforma como YouTube o como Classroom, también conocer, digamos, los derechos y las obligaciones que como usuarios de esas plataformas, pues teníamos. Entonces, esto nos lleva a un segundo cuestionamiento. ¿Cómo es que se formulan las estrategias para gestionar el cambio tecnológico dentro del contexto de una institución educativa? Pues bueno, partimos de la selección de esas tecnologías que son adecuadas para cerrar la brecha que se identificó, digamos, en el análisis previo, en el diagnóstico. En este caso, la selección de esas tecnologías, pues debe de tomar en consideración varios factores, ¿no? Uno de ellos son los objetivos del aprendizaje, ¿no? ¿Qué quiere la institución que aprendan los estudiantes y qué habilidades quiere que se desarrollen? También esto va en función de las necesidades de los estudiantes, ¿no? ¿Qué dispositivos o software tienen acceso a los estudiantes y cuáles son los estilos de aprendizaje dependiendo del curso en cuestión? Aquí del lado derecho vemos una gráfica, por ejemplo, de Cárdenas, que es muy interesante porque nos permite identificar una serie de factores y criterios de selección en un proyecto de tecnología educativa, ¿no? Que puede ir, por ejemplo, desde las características del docente, las estrategias didácticas, posteriormente los recursos físicos, tecnológicos, de tecnología de información y comunicación y los ambientes del aprendizaje que permiten su incorporación y finalmente los aspectos, digamos, más amplios, más, más generales, incluso hasta contextuales, como la filosofía institucional, el enfoque metodológico,
el plan de tecnologías de información y comunicaciones y el plan de estudios, ¿no? Entonces, estas, digamos, son parte de las consideraciones al momento de seleccionar las tecnologías más adecuadas. También podemos mencionar, pues, los recursos de los que dispone la institución, ¿no? Su presupuesto y la disponibilidad de recursos actualmente. Esto va ligado al contexto educativo, cuál es el ambiente de aprendizaje y cuáles son las necesidades específicas de los profesores. Y bueno, al seleccionar las tecnologías específicas para una institución educativa, pues es importante tener en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, los objetivos del aprendizaje, las necesidades de los alumnos, los recursos disponibles y el contexto educativo. Solo de esta manera se puede planificar de manera mucho más específica para que la tecnología se instaure como una herramienta que sea muy útil y muy poderosa para el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, aquí les voy a dejar también un recurso que se los recomiendo, lo consulten. Este recurso es de Andrea Oviedo y es, digamos, una tabla periódica de apps y plataformas para profesores que, digamos, las clasifica, ¿no? Dependiendo de su naturaleza. Tiene aquellas aplicaciones de creación de contenido, aquellas de comunicación y comunidad, aquellas de evaluación y gamificación. También hay algunas otras de programación, de organización de ideas y pizarrones compartidos en tiempo real, aquellas también que son para compartir contenido educativo o gestión de contenido y finalmente herramientas y recursos, ¿no? Entonces, este es un buen recurso, digamos, partir de la identificación de ese universo de herramientas, en este caso plataformas o digitales en Internet, pero cada una tiene una finalidad muy específica, ¿no? Y esto nos liga a otro recurso también de Andrea Oviedo, que es precisamente, digamos, una actualización, una propuesta muy original sobre la taxonomía de Bloom para la era digital. Y cómo, en este caso, identifica 3 procesos cognitivos de orden inferior, como el recordar, comprender y aplicar, y cada una de ellas, pues, observa que hay plataformas digitales que permiten desarrollar actividades que respondan a esos procesos cognitivos. Asimismo, también observa procesos cognitivos de orden superior como el analizar, evaluar y crear, y del mismo modo, una serie de herramientas digitales que permiten llevar a cabo actividades muy específicas. Entonces, pues es un recurso muy recomendable para esta primera parte de establecer, pues, un criterio respecto a cuáles son las tecnologías más pertinentes, ¿no? Para incorporar a mi institución. Ahora bien, la planificación de la implementación del cambio tecnológico pues lleva a cabo una serie de consideraciones, ¿no? Primero, identificar cuál es el problema o la necesidad, que ya lo vimos en los elementos previos, y esto nos lleva a hacer un proceso de investigación, obviamente en el sector educativo, en el mercado también, para identificar aquellos tipos de herramientas de tecnología educativa que permiten solucionar ese problema identificado. Del lado derecho podemos ver un listado de diversos tipos de herramientas de tecnología educativa. Por ejemplo, herramientas de evaluación online, sistemas de gestión de aprendizaje, herramientas multimedia e interactivas, aplicaciones educativas y de aprendizaje móvil, software de aprendizaje adaptativo, trivias y quizzes online, eh, análisis de datos y análisis de aprendizaje, cursos en línea y aulas virtuales, plataformas de colaboración y comunicación y tecnologías aumentativas y asistenciales. Entonces, obviamente cada una de estas herramientas pues tendrá el potencial de satisfacer esa problemática o necesidad detectada al inicio. Y una vez que se detecte cuál es, digamos, el recurso tecnológico más relevante para atender ese tema, ese problema, pues está el desarrollo del plan de implementación y que debe de considerar 4 aspectos centrales. Primero, cuáles son los recursos necesarios, tanto financieros como humanos como técnicos. Segundo, un cronograma de implementación. ¿En qué tiempo voy a llevar a cabo actividades muy precisas para la implementación? Número 3, invariablemente debe de considerar un plan de capacitación de profesores y también de manera imperativa, pues un plan de evaluación para conocer los efectos de ese proceso de implementación tecnológica. Y bueno, a partir de ese plan se implementa el cambio, digamos, tecnológico, el plan particularmente,
y conlleva la adquisición de la tecnología, la capacitación de los profesores y la puesta en marcha de la tecnología en el aula, ¿no? Ya ponerlo en práctica, llevarlo a la realidad. Y finalmente tenemos la parte de la evaluación del plan, para asegurarnos que el plan y ese proceso de implementación de cambio tecnológico está funcionando según lo previsto. Y bueno, para ello se suelen recurrir, pues, en este caso, pues rúbricas para valoración de uso de estas tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación en la planeación didáctica, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una serie de criterios y de valores, ¿no? Puede ser evaluado como excelente, bueno, regular o deficiente, cada uno con una serie de particularidades respecto a los criterios, elementos de planeación, conocimiento del contenido pedagógico, conocimiento del contenido tecnológico y conocimiento de tecnopedagógico. Y que son dos de los modelos, el TPAC y el SAMR, que vimos justamente en la sesión anterior. Entonces, es importante no perder, digamos, de vista esos modelos que a la fecha, pues son relevantes para llevar a cabo estos procesos de implementación tecnológica. Y bueno, finalmente, respecto a esta parte de la gestión o de la planeación, mejor dicho, pues es la identificación de actores involucrados y sus roles en el proceso de cambio. Particularizando, en este caso, los administradores, pues son responsables propiamente de la planificación, también de la implementación y de la evaluación del proceso de cambio tecnológico. Los profesores serán responsables de utilizar la tecnología en el aula y también deben de estar capacitados para el uso efectivo de ese recurso tecnológico. Así que son actores clave en el proceso de implementación, así como lo son los estudiantes, que son los usuarios finales de la tecnología que provee una institución educativa. Y por lo tanto, en este caso, deben de estar motivados, interesados, enganchados, para que puedan desarrollar de manera, pues digamos, mucho más efectiva esas habilidades necesarias para capitalizar el beneficio de la tecnología. Y los padres, aunque pareciera que no, también tienen un rol en este proceso, ya que pueden proporcionar a los hijos el acceso, pues al menos, por ejemplo, a recursos básicos para el uso de estos recursos, el Internet, dispositivos o también el acceso a ciertas plataformas digitales, ¿no? Entonces, digamos, debe de haber un apoyo pues moral, económico, para que también estos procesos sean efectivos. Y también lo que mencionábamos, al centro pueden posicionarse el personal de apoyo, ¿no? Aquellos eh, elementos de una institución como el personal de apoyo, bibliotecarios o técnicos en telecomunicaciones e informática, que ayudan a los administradores, a los profesores y a los estudiantes a usar la tecnología de manera correcta, ¿no? También, pues son responsables de proporcionar esa capacitación, soporte técnico y recursos para apoyar el empleo por parte en general, de la comunidad de la institución educativa. Y bueno, finalmente, nos preguntamos cómo es que se gestiona el cambio tecnológico en una institución educativa. Bueno, ya vimos muchos elementos que abonan a este proceso y ahorita vamos a centrarnos en elementos o en actividades que son clave y son transversales al proceso, como la comunicación efectiva y la creación de consenso, ¿no? Esas son dos actividades esenciales para que el proceso de gestión del cambio tecnológico sea, pues, efectivo, eficiente. Por un lado, tenemos la comunicación efectiva, en la cual, pues, permitirá garantizar que todos los actores involucrados tengan un objetivo común, tengan también, digamos, un entendimiento compartido respecto a los objetivos y al plan, en este caso, del cambio tecnológico, el plan a emprender. Esto también evita conflictos, malentendidos, contraposición de posturas y pues no obstaculiza el proceso. Por el otro lado tenemos la creación del consenso, que va ligado con lo anterior. Pero en este caso es importante que haya un consenso porque de otra manera no se lograría un compromiso colectivo del proceso de cambio tecnológico. Al haber un consenso y al haber mayor compromiso por todas las partes involucradas, pues ayuda a aumentar las posibilidades de éxito del cambio, ya que todos estarán trabajando siempre hacia ese mismo objetivo planteado por la institución.
Y bueno, dentro de las recomendaciones que se plantean, digamos, en el ámbito educativo, pudiéramos establecer, pues, que todas las comunicaciones respecto a estos procesos y a los planes derivados, pues, sean claros y concisos. Se utiliza un lenguaje que sea fácil de entender por todos los involucrados, desde alumnos, profesores, docentes, administrativos, directivos, etcétera. Siempre debe de haber una apertura y honestidad respecto a los motivos de este proceso de cambio tecnológico. De otra manera, se puede contaminar esa relación de todos los actores, ¿no? Y pues también erosionaría el consenso. Debe de haber, en este sentido, apertura a escuchar todas las preocupaciones, los intereses, eh, pues, de los actores, principalmente de los alumnos. Y finalmente, pues esto también conlleva pues un grado de paciencia y de comprensión, principalmente para aquellos actores pues que puede que digamos dentro de la curva de aprendizaje para utilizar el recurso tecnológico pues sea lento. Esto va ligado con este segundo punto, que es también vital en el proceso, la capacitación y formación del personal docente y administrativo. Y esto es vital por varias razones. Primero, garantiza que la adopción y la implementación del plan pues sea efectivo. Mejora, por lo tanto, la calidad de la educación, permite reducir costos que pueden derivar, por ejemplo, algunos de ellos por el mal uso de la tecnología, por pues sí, dar un mal uso y descomponerlos, o desconfigurarlos, etcétera. También esta capacitación permite generar un conocimiento común, un glosario de conceptos comunes y por lo tanto la comunicación y la colaboración puede ser mucho más eficiente y de alguna manera también esto impacta positivamente en la preparación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Para llevar a cabo esta capacitación y formación del personal docente y administrativo, se pueden ofrecer cursos y talleres sobre el uso de las nuevas tecnologías y cómo se pueden adaptar, perdón, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro ejemplo es ofrecer oportunidades e incentivos para que los docentes y los administrativos pierdan el miedo a la tecnología, experimenten, dentro siempre digamos, de un entorno seguro y de apoyo, ¿no? Para que ellos vayan conociendo sus habilidades y el potencial de las plataformas que vayan a ocupar. Otro ejemplo es, pues, crear programas de mentoría que estén, digamos, acompañando a los docentes y a los administrativos que van iniciando en el proceso. También pudieran hacerse uso de los recursos tecnológicos como foros en línea o una comunidad digital para compartir ideas, buenas prácticas o problemas que se han tenido al usar esos recursos tecnológicos. Y finalmente, crear incentivos, ¿no? Para que los docentes y los administrativos adopten nuevas tecnologías, es decir, comunicarles los beneficios, la eficiencia, es decir, en cuestión de trabajo y de tiempo, cómo se puede hacer de mejor manera una actividad sin sacrificar tantos recursos. Y bueno, finalmente, el fomento de la participación y el compromiso de la comunidad educativa en su totalidad es vital, ¿no? Esto se puede llevar a cabo a partir de varios, digamos, instrumentos, como lo son consultas públicas, cuestionarios, encuestas, también talleres, grupos de enfoque y comunicaciones institucionales, pues incluso por medios digitales, que sería, digamos, la forma más económica y más eficiente. Y por último, una actividad vital para el proceso de gestión del cambio tecnológico en una institución educativa es el monitoreo y la evaluación del proceso de cambio, ¿no? Y eso se lleva a cabo a partir de 3 elementos. Primero, los indicadores claves de rendimiento para cada criterio, ¿no? En el cuadro de la derecha podemos observar, pues, que estas variables se pueden ajustar a diversas dimensiones y cada uno tener sus indicadores. Por ejemplo, la dimensión del nivel educativo pues como indicadores el nivel competitivo, la implementación, los docentes profesionales, los docentes en otro nivel educativo, los docentes en posgrado. Es decir, los indicadores es aquello que vamos a medir y que nos va a decir qué tan efectivo está siendo ese proceso de cambio. Otro elemento a considerar son las evaluaciones periódicas del proceso de cambio tecnológico, que pueden ser, digamos, cualitativas, cuantitativas o mixtas. Y finalmente,
que es una parte también muy relevante para tener certeza respecto a los impactos del proceso de cambio, pues es documentar cada actividad para tener evidencia también y elementos de análisis. Y bueno, este proceso o esta actividad de monitoreo y evaluación, pues se puede llevar a cabo, digamos, identificando primero cuál es el propósito del proceso de cambio, ¿no? El cambio tecnológico está alineado con los objetivos estratégicos de la institución educativa. Bueno, habrá que responderlo. Paso, digamos, número 2, considerar la estrategia. ¿La estrategia de cambio tecnológico ha sido realista y ha sido alcanzable? ¿Ha sido flexible y adaptable a los cambios del entorno? Número 3, implementación. ¿El cambio tecnológico se implementó de manera efectiva? ¿Fue adaptado por la totalidad de los miembros de la comunidad educativa? ¿O tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes? Y finalmente, la evaluación. ¿El cambio tecnológico tuvo el impacto deseado? ¿Fue rentable? ¿Fue sostenible a través del tiempo? Y bueno, para ello también se suelen utilizar estas matrices o estas rúbricas, ¿no? En este caso tenemos del lado derecho un ejemplo de una matriz de integración de tecnología en la cual se establecen los niveles de integración de la tecnología, si ha sido de entrada, de adopción, de adaptación, de infusión o de transformación, digamos que el impacto que ha tenido ese cambio tecnológico. Y por otro lado, las características del ambiente de aprendizaje, si ha sido activo, colaborativo, constructivo, auténtico o dirigido a metas, ¿no? Y cada una de esos cruces nos permitirá decir o identificar cómo ha sido esa integración de la tecnología a la institución. Y finalmente, el aprendizaje, ¿no? ¿Qué se aprendió de todo este proceso de cambio tecnológico? ¿Cómo se pueden utilizar, digamos, estas lecciones para mejorar futuros procesos de cambio tecnológico? Y bueno, también esto nos permite generar estas matrices de escenarios de aprendizaje digital, ¿no? Si, digamos, hubo una enseñanza adecuada, digamos, si hay que focalizar en el personal o en la comunidad o, digamos, en algún sector en específico de la institución. Y bueno, a manera de conclusión, podemos señalar que la gestión del cambio tecnológico es complejo, ¿no? Este proceso es complejo, pero es fundamental y cada vez va a ser más relevante para potenciar la calidad y eficiencia de la educación, ¿no? Las instituciones no se pueden, digamos, abstraer de la tecnología y por lo tanto es vital que ellos emprendan esfuerzos para diagnosticar sus necesidades tecnológicas, diseñar estrategias, identificar cuáles son sus brechas tecnológicas para de alguna manera gestionar ese proceso de cambio tecnológico de manera integral. Y obviamente superar los desafíos derivados de. Solo a partir de una gestión tecnológica efectiva se puede capitalizar y aprovechar los beneficios que ofrece cada recurso tecnológico en el ámbito educativo. Una segunda conclusión, pues va en función de que, como lo vimos ya en esta parte final, que la comunicación efectiva, la capacitación y la participación de todos los miembros de la comunidad, pues es clave para que este proceso de gestión sea exitoso. Por lo tanto, veíamos que el consenso y el compromiso, así como comunicar y brindar información de manera adecuada, y capacitar al personal administrativo, a docentes y a todos aquellos actores involucrados en la implementación, pues es vital, ¿no? Por lo tanto, el enfoque de la gestión tecnológica en el ámbito educativo debe de ser participativo y colaborativo. Y finalmente, la gestión del cambio tecnológico, pues no nada más es comprar una computadora o una licencia y pues ponerla a disposición de todos. Va más allá de ello. Es necesario que esos recursos se adapten a las necesidades de la institución y a los desafíos que van a surgir durante el proceso, porque incluso una vez que se adquiere el recurso, el material, la licencia, pues va a haber una serie de desafíos derivados de. Entonces, es importante que la institución educativa esté preparada para identificar esas problemáticas, ¿no? Resistencias al cambio, solucionar problemas o incluso aprender de los errores que vayan surgiendo. Por lo tanto, el proceso de gestión tecnológica, del cambio tecnológico, pues digamos, está basado en una lógica de mejora continua y de aprendizaje constante para el desarrollo de capacidades institucionales. Y esto permitirá, digamos, elevar gradualmente la calidad
educativa en una institución. Entonces, por mi parte, el día de hoy es todo. Los espero próximamente en nuestra siguiente sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico desde un enfoque educativo como parte del doctorado en educación. Esta fue la sesión número 5, la sesión siguiente versará sobre la evaluación del impacto del cambio tecnológico en la educación. Y bueno, soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y les agradezco mucho toda su atención. Hasta pronto.